Hola chicas, bienvenidas a otro cafecito, esta vez no a la distancia, regresamos de nuevo André y yo, juntas. le tomamos un poquito. Regresamos a hacer videos juntas, a veces se nos complica porque tenemos videos con mamás, como pueden ver, a veces de Colombia, de México, en otros países, y por los horarios y eso, Andrea tiene unos horarios de trabajo, yo tengo otros horarios de trabajo, pero bueno, estamos aquí con ustedes en este último video antes de las vacaciones y vamos a platicarles de un tema que a nosotros nos pareció interesante, principalmente para las personas que llegan de otro país a vivir a Europa o a Países Bajos o Sí, este tipo de lugares. Cuéntanos, André, ¿qué vamos a pues hablar? el tema es acerca de cómo es la diferencia entre la educación en nuestros países y la educación aquí. Básicamente, nuestras chiquis están en primaria y una cosa que nos llamó mucho la atención es que aquí la educación es pública para todos. Y no solo eso, sino que dentro de la educación pública tú puedes escoger la metodología que tú desees. Entonces puedes escoger un Montessori o puedes escoger una educación no sé, Tradicional, tradicional o puedes escoger metodologías que no conocemos en nuestros países como el Jena Plan o también está el Waldorf, Dalton, Dalton. sí. Hay un montón hay un montón de otras metodologías ya mezcladas. Acá tiene otro de las 4 estrellas y un montón de metodologías que en nuestros países no se conocen. No. O a lo mejor, por ejemplo, en México algunas se conocen, pero solo son para ciertos estatus de la sociedad, ¿no? O sea, cuestan mucho dinero esos colegios y para un simple mortal así de clase media es como imposible pensar en ese tipo de educación, ¿no? Y en este país la educación es igual para todos. Entonces, tu deber como padre es escoger qué quieres para tu hijo y de acuerdo obviamente a la personalidad de tu hijo, los valores de tu familia, lo que ustedes como padres priorizan dentro de la educación, entonces ya pueden buscar el colegio. Sin embargo, una de las cosas que yo noté aquí, no sé si te llamó la atención, fue que muchos padres, no todos, muchos escogen el colegio por cercanía. El que quede a 2 cuadras o a 3 cuadras Sí, es un factor muy importante. para los Sí, holandeses. sí. Y de hecho yo el colegio que escogí es lejos y Bueno, mucha lejos gente... para ellos, ¿no? Para nosotros, Para nuestros los países, holandeses, sí. exacto, es un Sí. colegio que no es a 2 cuadras, Ujú. toca ir en bicicleta mínimo porque a pie es más de media hora. Entonces en bicicleta son 10 a 15 minutos y los holandeses pues me cuestionaban, pero ¿por qué te vas tan lejos, no? Y entonces a mí me daba risa porque yo recordaba que en mi época, cuando yo iba al colegio, yo duraba 45 minutos metida en un bus para poder llegar al colegio y me recogían muy temprano en la mañana y me dejaban muy tarde en la tarde. Sí. Entonces cuando me dicen 15, 10 minutos en bicicleta al colegio, pues para mí no es nada. Entonces depende todo desde donde se mire, ¿no? Sí. Y eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención al principio. Pero por esa razón creo que yo tuve la libertad mental de escoger el colegio con base no a la distancia o eso, porque ya eso es algo como cultural de los holandeses, Sí. sino lo escogí con el criterio de, uy, tengo la posibilidad de escoger el que yo quiera y por el mismo precio, que es casi nada porque aquí la educación está casi toda subsidiada. Entonces dije, wow, pues me voy a poner a la tarea de ver qué colegios hay en mi ciudad, cuál me llama la atención, entrevistarme con los directores, conocer los colegios y a la final me decidí por una metodología que pues nunca estuvo dentro de mi conocimiento y que es el Jena Plan y que solamente existe en Alemania, Bélgica y Holanda. Entonces me pareció muy interesante hacer ese ejercicio de investigación y aprender como todas las metodologías que existían aquí. Sí. Y luego incluso hay gente que un poco con mente más hippie, digamos, porque mi hija está en una escuela más diferente, como más libre, más abierta, y hay gente que no es el típico holandés, o que no es el promedio holandés, ¿no? De pensamiento. Y se van a otra ciudad, incluso viajan a otra ciudad que también estamos aquí pegados, no es nada lejos, Sí. pero para Son muchos holandeses 15 10 es, minutos en carro. sí, pero para muchos es, ay, vives en Hengelo y te lo llevas a Enschede y no, ¿no?
Que luego vas viendo en la practicidad, es verdad, lo que tú me comentabas, mi hija se va a cambiar de escuela después de las vacaciones de verano y se va a otra ciudad, que es donde yo trabajo, y André me decía, pero considera también que cuando salen los niños del cole siempre quieren juntarse para jugar, en una Sí. casa o en otra. Y también eso te puede afectar un poquito porque si vives en el mismo pueblo, ciudad, es muy fácil, todo es más cerquita, ¿no? En Y si bicicleta, sí. en bici o a veces caminando también no es tan lejos. Y bueno, luego ya que vives aquí y que estás, empiezas en un rol de trabajar, de hacer Te tu facilita la rutina, vida. te facilita un poquito más la vida, ¿no? Pero sí, Andrés, si quieres contarnos un poquito, bueno, los niños aquí empiezan la primaria a los... Pueden empezar a los 4 años, pero están obligados a A los 5 empezarla a los años. 5. Es obligatorio y acá la obligariedad es bastante extrema. Es decir, cuando tu hijo no va al colegio y tú no has dado no has notificado que está enfermo o que tiene alguna razón por no asistir, como que se prenden las alarmas. O sea que digamos que acá los controles no son tan fuertes, pero si a ti te llegan a pescar que estás de vacaciones y están en tiempo de colegio, tú puedes recibir multas de hasta más de 1.000 euros. Entonces son cosas bien fuertes. Entonces digamos que eso es algo que yo no estaba acostumbrada a ver. Generalmente en Colombia, pues los papás sí o sí te mandan al colegio porque todos trabajan, todos tienen sus cosas, pero cuando habían, no sé, una semana de vacaciones porque se iban a Estados Unidos, o que yo alguna vez lo vi, no lo viví, pero lo vi, o que pasaba algo como que se murió la abuelita y la abuelita era en una ciudad lejana, entonces toda la familia tenía que irse hacia allá, entonces daban una semana. Era normal y no era tan complicado. En este país es muy complicado. Sí. Y por esa razón también yo he notado que está creciendo el movimiento de homeschooling en Holanda, porque hay muchos padres que no están de acuerdo con tanta, como que sea tan rígido el sistema. Entonces ellos prefieren como tener esa libertad de viajar cuando quieran y hacer lo que desean y no regirse a las temporadas altas y bajas, porque además para nosotras los billetes de avión, los tiquetes de avión son muy costosos porque nos toca comprarlos en temporada alta. Entonces, para nosotras no es agradable ese tema, ¿no? Eso mismo. Y también porque si alguien se casa, es como que no podemos tener como esa flexibilidad. Al final, pues dan el brazo a torcer de acuerdo a las condiciones, pero es como muy complicado. Eso es algo que a mí Sí. me llamó la atención Sí, como de este dices, sistema. depende del colegio. Por ahí sé de otra amiga que ella viaja a Chile y creo que lo que le dijeron es lo que podía hacer es estando en Chile, llevar a los niños al colegio, como para que los niños no perdieran eso de ir a La la escuela, ¿no? escolaridad, O sea, sí. como que dependiendo de la escuela, como dices tú, tienen sus ciertas reglas también, ¿no? O te van diciendo, proponiendo planes, pero hay Sí. unas que de plano te dicen, Que no. ya no se puede, ¿no? Sí, también yo creo que eso es una de las cosas que tienes que tener en cuenta cuando buscas colegio, es hablar eso desde el principio Sí. y ver qué tan abiertos están a esas posibilidades los directores. Aunque muchas veces los directores no tienen mucho que ver porque ellos están supeditados a como al Ministerio de Educación, que son ellos los que realmente controlan el colegio, y si en algún momento llegan a controlar el colegio y ven que el niño no está, van a preguntar dónde está el niño. Sí. Y el problema es para el colegio, entonces no solamente van a multar a los padres, sino también a los colegios. Por eso los colegios se vuelven rígidos. Es Sí. más, esa es la razón. Sí, creo que por lo que hemos entendido, creo que son 10 días que ellos te pueden autorizar sin tener que pedir, digamos, una autorización de alguien más arriba, extra, ¿no? Creo que sí. son máximo 10 días. Sí. Pero bueno, sí. Bueno, una cosa que yo te iba a preguntar, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, cómo salen los niños aquí del colegio. No sé cómo es en el colegio de tu hija, pero en los colegios de Colombia, porque hay muchos problemas de seguridad, y Holanda es un país muy seguro, si comparo comparado con mi país, es nuestros muy seguro, países. es otro extremo. Las ventanas no tienen rejas, No. los colegios no tienen rejas en general, y si tienen rejas es más como para que la pelota que están jugando no se salga del colegio. Sí, tiene la reja, pero no tiene candado, ¿no? O sea, Sí, puedes pasar. se puede abrir, sí. y también tiene de pronto una reja para separar la zona de los más chiquitos de los más grandes, Sí. pero en general no está encerrado como para mí. Los colegios en mi país eran como una prisión. Sí. Y de hecho me acuerdo que había un celador o un guarda, no sé cómo le dicen ustedes en México. Bueno, le decíamos a veces conserje, que es el que limpiaba, pero también también estaba. cuida. Sí. Y entonces este personaje a veces me acuerdo que había una ventanita así como en las cárceles, y abría y decía, sí, y entonces decía, sí, vengo a recoger la niña tal, del apellido tal, bueno, documento de identidad, y mostrabas, vale, y entonces, ¿esta es su mamá? Sí, bueno, puede
porque pues bueno, conocemos cómo es el tema de la seguridad en nuestros países, pero aquí una cosa que me sorprendió y me asusté la primera vez es que los niños es como si, como cuando liberan las vaquitas acá en primavera, abren las portones del establo y salen corriendo. Sí, incluso de las veces que yo veo eso, siempre estoy viendo a otros niños, no, no nada más Sí, a la mía, estoy sí, yo, porque salen por todo lado si los conozco, hija, no, allá está espérate, tu o tu mamá. mamá no ha llegado, quédate aquí conmigo, Y y los los papás niños, están tan frescos, yo a veces los veo sí, charlando con otra mamá, pero ellos no están como, ay, mi hijo, no, sino, yo sí, no sé, como más tranquilidad, quizás por la sí, misma sociedad en la que ellos viven y que están en acostumbrados las que desde han crecido, pequeños, sí. entonces están muy relajados de que no va a pasar gran cosa. Y lo otro es que también desde muy pequeños los niños van en bici al colegio y hay niños que desde muy pequeños van solos en bici al colegio. Entonces eso es, a mí me sorprendió mucho la primera vez. Obviamente que hay cosas para aprender, pero también dentro de lo que nosotros aprendimos, yo creo que llega a un límite donde sí vale, puedes ir en bici, pero no solo. Entonces como que esas cosas nosotros por nuestra cultura, a veces como que, bueno, hasta cierto punto Sí, me parece chévere, pero otras cosas no. sí, no, hay cosas que yo nunca voy a poder, creo que nunca voy a poder lograr hacer así como Ah, ellos, bueno, ¿no? otra cosa que tú mencionaste recién y es la cultura de, como el colegio aquí dura 6 horas, prácticamente es de 8:30 a 2:30 o de 8:15 a 2:15, es eso. Y el horario cambió porque hace 2 años había un horario con una pausa en la mitad del almuerzo y los niños iban a la casa, almorzaban y luego regresaban al colegio y se quedaban 2 horas más. Pero eso cambió hace como 2 años, o sea, después de la pandemia cambió y la mayoría de colegios, creo que ya todos por ley, ya hacen horario continuo y los niños almuerzan en el cole. Ah, sí, yo nunca había escuchado, nunca he escuchado de un colegio que haga pausa ni Sí, eso nada, fue sí. después de la pandemia, empezó ya por ley, Mm. pero digamos el colegio donde estaba mi hija era así. Y cuando ya mi hija entró, ya el Pero horario entonces cambió. los papás iban y los recogían y luego los niños iban a su casa y luego regresaban. Sí, Ah, mira, sí. eso no Y sabía. sí, entonces era así y habían días cortos y días largos. En el colegio de mi hija hay 4 días largos normales, como de 8:30 a 2:30, y un día corto que es hasta las 12:15. Mm. Entonces es un día donde tienen casi toda la tarde libre. Entonces una cosa que aquí noté en este país es los niños tienen como plan después de ir al colegio irse a jugar a la casa de una amiguita o amiguito. Y es como todos lo hacen y es normal y es muy como parte de su desarrollo social y es muy normal. En mi caso nunca fue así. Entonces a mí eso me sorprendió mucho. Y siempre tienen citas con niñas y cuando tú llegas lo primero que te dicen, mamá, ¿puede jugar con no sé quién cita? O mamá, ¿puede venir a la casa no sé quiéncito? O bueno, entonces uno queda como, wow, entonces a mí me costó acostumbrarme a eso. ¿Sabes, André? Bueno, yo sí fui muchas veces a casa de de dos, tres, mis mejores amigas, porque mi mamá trabajaba, entonces yo me iba en la tarde a jugar con ellas, pero eran las mismas dos o tres siempre, ¿no? Y era como por necesidad, pero no era tan normal en mis tiempos tampoco. Lo que me sorprende es que, por ejemplo, a veces está el papá, porque aquí muchas veces trabajan los dos, no tiempo completo, Medio ¿no? Medio tiempo, tiempo y sí. medio tiempo. Y hay días que está el papá a cargo de los niños y hay días que está la mamá. Entonces, a veces, cuando se iban con un hombre, para mí era difícil al principio, así como, incluso para mi hija, es así como, si está el papá no voy, si está con la mamá sí voy. Y cuando me toca que vengan para acá, yo le pregunto a mi marido, no, o sea, mejor no, mejor cuando estés tú, ¿no? Entonces, como que eso también para ellos son muy relajados en ese aspecto de... Sí, digamos que no, yo eso sí no, eso yo lo vi más normal, lo veo ya como siempre lo he visto normal, pero a mí una cosa que sí me sorprendió es que hay papás que, o sea, yo puedo dejar a mi hija con alguien que yo al menos me haya tomado una taza de té y sé quién es. O sea, por lo menos sé cómo habla, cómo se expresa. No puedo saber exactamente qué valores tiene en una charla, pero al menos sé, Algo. es la mamá de tal chico y me gustó que mira, trabaja en tal lugar, hace tal cosa, o es ama de casa, lo que sea. Pero sé algo de ella y después ya yo sé, bueno, ya sé, está en la casa de la mamá de tal y sé quién es. Pero aquí no, aquí me ha pasado que hay papitos que vienen y me dicen, hola, ¿cómo estás? Mi hija quiere jugar con tu hija, puede ser en tu casa o en la mía, lo que sea. Y yo, sí, en la mía, vale. Y cuando vienen, yo digo, bueno, ¿quieres tomarte una taza de té o de café? Que es algo muy típico de acá, pues para conocernos, porque es que se va a quedar tu hija de 4 años en mi casa y tú no me conoces.
yo más bien la recojo, ¿a qué horas tengo que pasar a recogerla? Vale, listo, a las 4:30 ya, entonces yo paso por ella, adiós, gracias, y se van y yo quedo, ¡oh! Yo nunca dejaría a mi hija Sí, sin saber quién es esa persona, o sea, por lo menos tengo que haber tenido algún contacto personal con esa sí, persona. sí, Y a mí eso uy, ¿cómo voy a dejar a mi hija de 4 años? Que no, o sea, no, sí, claro, es sí, la niña del colegio. Y quizás aquí, por ser una ciudad pequeña, hay mucho control social, eso sí, porque acá todo se sabe. Cuando un niño se pierde, solo las alarmas se prenden, el Facebook se llena de fotos y en menos de un día encuentran al niño que no ha aparecido, porque es así aquí, yo lo he vivido. sí, Pero de todas maneras, o sea, ¿con quién estoy dejando a mi hijo? Yo no puedo, o sea, yo no no, puedo, en mi cultura y mi forma de pensar no lo logro. Y lo veo y me sorprende muchísimo. sí, Entonces yo procuro y le digo a la mamá, ¿te molesta si me quedo contigo a tomarme una taza de té? Porque es que yo quiero conocerte. Yo sí, yo en eso sí voy diciendo, yo quiero conocerte porque mi hija se va a quedar en tu casa, yo después me voy. O puede que me quede porque si la conversación está muy buena, de pronto la mamá se relaja y tal. Pero aquí son como la cultura es muy de programarse y de es tu muy de agenda. planear. Entonces, cuando ellos tienen en la cabeza que tienen que hacer algo, lo tienen que hacer. Ellos no se relajan a tomarse una taza de té y conocer a alguien, Sí, porque salió espontáneamente. Entonces, eso es algo que sí me ha chocado bastante. sí. Yo no he estado mucho en esa situación porque la mía generalmente no quiere ir a jugar a otra casa, vienen a la mía. Pero ahora ya está creciendo y más adaptada, ya tiene casi 4 años en esta cultura y está más adaptada. Y el otro día me dice, tenía como un mes diciéndome, voy a jugar con X niña. Ah, bueno, entonces como que ya estaba que iba a pasar. Y llega el día y resulta que se va con la OPAS, con la niñera, OPAS. Ujú. Entonces es una Hastauder, aquí hay otra figura, también es una cosa que me llamó la atención cuando llegamos. No nada más hay guarderías o daycares, pero también está esta figura que se llama como el papá invitado, se puede traducir. Sí, es como el anfitrión, el papá El anfitrión. papá anfitrión, que es una persona que se dedica a eso, que en su casa, bueno, claro que tiene una regulación, entiendo yo que Sí. complicada, rigurosa, pero en su casa puede cuidar creo que hasta 5 niños cada persona. Sí, y depende de las edades. Digamos que depende de tu casa y el tamaño de tu casa, puedes tener tantos niños de ciertas De edades. 2 bebés y 3 niños de no sé qué. Bueno, o sea, Ujú. así me tocó a este. Y yo, ay, tú no eres la mamá. No, yo soy la que la cuida y no sé qué. Pero mira, su mamá llega a las 4:30. Y en ese momento fue así como, ¿qué hago? Como estoy Porque en un, sí. no lo esperaba. Pero bueno, ahora resulta que la señora esta va y recoge a los niños regularmente a la escuela. Y Mm. ahora me ve y, hola, me saluda mejor que la mamá, ¿no? O sea, Pero es que es eso, es una cultura en donde hay el control social, es que todo el mundo sabe muchas cosas, digamos sí, que está abierto, es como que nadie no es como tapada la cosa, entonces por eso es como que tú sabes que tu hija se fue con esa señora y mucha gente en el colegio sabe quién es esa señora y sabe que es un sí, househouder y todo el mundo, entonces es como ese control social, de sí. saber que todo el mundo sabe eso. Pero sí, es chocante y esas son las cosas que nos han pasado. Bueno, otra cosa que a mí me cuesta mucho es que yo vengo de una cultura muy paternalista, no sé cómo sea en México, pero en Colombia informan mucho, repiten mucho, dicen mucho, es decir, va a haber una reunión de padres, no sé, por ejemplo. Y entonces ahí circular y mandan una nota y hay un mensaje y la profesora vuelve y te dice y no sé qué, para que no se te olvide. Aquí si te enteraste, estás de buenas, no mentiras, pero más o menos. Es Sí, como que hay una aplicación y en la aplicación ponen los circulares y si tú leíste, bien por ti, y si no leíste, tu problema. sí. Tanto así que algunas veces tienen estas jornadas pedagógicas cuando los niños no van al colegio porque los profesores Sí, estudian o día de tienen, estudio, ¿no? bueno, acá le dicen estudiar, Ujú. pero en Colombia se llama jornada pedagógica. En México no sé. ¿No sabes? Cuando yo era chica no existía esto, ahora existe, pero no sé, creo que le llaman CTE o algo así, como que Como la eso que sigla tiene. del Sí, estudio. sí. Pues yo sí tuve, pero no tanto. Aquí es una por mes. En O colegio. dos a veces, porque las juntan, cada colegio hace su planeación. Mi hija a veces tiene Sí. 2 seguidos, jueves y viernes. No, en el colegio de mi hija es uno cada mes. Pero es mucho. Y además tú quedas con. Dentro de que son tan planeadores, pues eso sí te dicen las fechas del año. Es decir, que tú desde el principio tú ya sabes. O sea, que es tu 6 meses problema. o así, ¿no? Es tu problema, tú ya sabías ahí, y aquí es así. Entonces yo, por ejemplo, he llegado al colegio, me pasó varias veces, creo que una o dos que llegué y, buenas, no había nadie, y yo, "Oh",
y revisaba la agenda y jornada pedagógica o estudiar y pues la levanté temprano y todo y ahora qué hago y tengo que trabajar y yo no había cuadrado porque nadie me repitió porque Sí. yo soy responsable de saber esas cosas. Sí. Entonces eso es algo que a mí me ha tocado aprenderlo en esta cultura y me ha tocado aprenderlo a las buenas y a las malas. Sí. Entonces sí, eso también me pareció llamativo. A nosotros también nos ha pasado pero no, esa vez llegó mi marido y no nada más mi marido, llegaron otros 2 o 3 holandeses Sí despistados. pasa que también no eres la única. Otra cosa también que comentábamos es que no usan uniforme. Bueno, creo que en algunas escuelas así muy diferentes en México tampoco, más americanizadas, pero bueno, aquí en ninguna escuela No, acá no. usan uniforme. Se ve más, no se nota tanto como, no hay mucha diferencia, no notas la clase social, ¿no? Como, No. tienen que ser cuestiones muy como llega un carrazo a recoger al niño, te das cuenta, pero... Y sin embargo acá no le ponen mucha atención a esas cosas, creo que son cosas... Son contadas las personas que tú puedes ver que su carro es... Pero bueno, empiezan a los 4, terminan a los 12 en la educación primaria. La primaria. Y lo que escuché también, yo no sabía, porque mi hija todavía no está ahí, está en la mitad, es que al final muchas veces hacen un musical para despedirse los niños de la primaria. Hacen diferentes cosas, pero como que lo de antes, lo más común era que hacían un musical como que para despedirse. Y en México, André, yo quería ver esto porque a mi marido y a mí nos llama mucho la atención la fiestota que hacen en México. Hacen una grabación como si fuera grabación de la universidad, con los vestidazos y misa y fotos y bailan el vals. Y hace cuenta que cada que cambian de escuela de grado los niños, o sea, terminan la primaria y van a la siguiente, hacen esa graduación, ¿no? Y bueno, para mí era lo normal, pero ahora que estoy acá como que veo esas cosas... Todo es mucho más minimalista. Sí. Aquí no se le pone tanta tiza a esas cosas. Y, sin embargo, la vez pasada también hablé con una prima que vive en España y ella me contaba que los niños que salen del kinder y pasan a la primaria también les hacen su ceremonia de graduación. Aquí no. Eso no existe porque los niños desde los 4 ya entran al colegio. Los que quieren a los 4, los que quieren a los 5, que ya es obligatorio, pero ya entran y no se hace ningún tipo de graduación porque ya están dentro del colegio, dentro del sistema y ya. Entonces la graduación así fiestota, ¿tú sabes, es de la universidad o es en el bachillerato, cuando terminan el high school también la hay, pero depende mucho de los padres y de los chicos y del colegio. Es que es todo muy... Porque, por ejemplo, escuché de uno que fue así como el cartón, fue y firmó el cartón, nada de ceremonia y se lo entregaron. Y también vi otra ceremonia que sí hicieron así tipo prom, y como que el colegio les hizo una fiesta, pero los chicos, ellos por iniciativa propia, ellos querían irse vestidos todos iguales, así como con un tema, y las mamás se reunieron y les querían alquilar una limusina y llegar así todos como en plan cool, y estuvo chévere, y fue una fiesta y fue el cierre de, bueno, esta es mi educación, high school. Pero ¿y la high school la terminan a qué edad? ¿A los 16, 17? Depende. 17 años, 17. Es como el promedio, 17. Es otra cosa que nunca voy a aprender. Hay diferentes niveles porque cuando terminan la high school es cuando les hacen esta prueba o cuando terminan la primaria. La primaria. La primaria. Desde la primaria hay una especie de clasificación que no estoy muy de acuerdo y que también he escuchado a muchos holandeses que no les gusta. Porque un niño a los 12 años no tiene ni idea qué quiere hacer, o quizás algunos, pero son contaditos. Pero el cerebro ni siquiera ha terminado Está de desarrollado y hay muchas habilidades que tú adquieres con el tiempo. Uh-huh. Entonces como que te hacen un examen y de acuerdo a ese examen te recomiendan seguir cierta línea de crecimiento evolutivo dentro del tema cognitivo. Pero es un consejo, dicen ellos, muchos padres lo siguen, hay padres que dicen, no, yo no quiero que mi hijo haga eso, yo quiero... Y con el hijo, obviamente en consenso, dicen no, queremos seguir por esta línea. Y entonces ellos deciden por dónde irse y a qué tipo de educación van a dirigirse. Pero bueno, sí hay muchas cosas que para mí, que llevo 4 años aquí, todavía no entiendo. Que JBO, que no sé qué, que no sé qué, sí, que no sé cuánto. Sí, es complicado. Sí. Para mí también y hay muchas cosas que están chéveres, pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, en la educación yo noto que la educación en cuanto a contenidos, en cuanto a lo que se enseña, a mí me parece personalmente que la educación en Colombia es muy buena. Es muy buena. Y voy a aclarar que yo estudié en un colegio privado, o sea, un colegio bueno. Pero la ventaja que tiene un niño aquí
y ese es el otro lado de la educación. Quizás tienen menos conocimientos en su cabeza, quizás tienen menos rellena la cabeza, pero tienen más habilidades sociales y más habilidades de negocio y de vida. Entonces, por ejemplo, son niños que salen con mínimo tres, cuatro idiomas. Son niños que son abiertos al público, pueden hablar y pueden manejar muchos conflictos y resolver problemas. Entonces a nosotros solamente se nos enfocaron en el tema de enseñarnos cosas y llenar la cabeza, pero hay muchas habilidades que no adquirimos en nuestra educación. Y esa es la diferencia que yo veo. Sin embargo, lo que yo veo en cuanto a contenido y el nivel educativo que nosotros tenemos en nuestros países es bueno, es muy bueno. Lo he escuchado también de chicos que han venido, han emigrado ya con 15, 17 años y presentan el examen que te digo que se presenta después de la primaria para saber, inmediatamente el nivel es alto. La complicación es quizás aprender el idioma para poder nivelarte, pero el nivel es altísimo. He tenido compañeros que cuando estaban en la universidad, yo soy bióloga, y venían a hacer maestrías aquí a Europa, lo que veían en la maestría nosotros ya lo habíamos visto en la carrera. También vi eso. A mí me pasó eso con la maestría en España, pero creí que era específicamente algo como personal o algo de la escuela donde estudié, pero No, sí. nuestra educación es buena. El problema es que, por ejemplo, tú con un título en nuestros países no tienes el mismo nivel No. en el mundo. En cambio, si tienes un título de Europa, ya por ser de Europa, ya supuestamente tienes un nivel más alto. Sí. Pero también he escuchado de personas que en España, por ejemplo, que estamos en Europa, pero la educación en España se parece mucho a la educación latina. Es que son chicos que, por ejemplo, las familias pagan educaciones privadas, colegios privados que son carísimos y que son bilingües y que aprenden un montón de idiomas y bla, bla, bla. Y salen a competir con niños, por ejemplo, holandeses, que vienen con este contenido que quizás no es el más alto, que quizás, pero hablan 4 idiomas. Es que es un poco irónica la cosa, es un poco ridículo. Y entonces, pues yo como jefe prefiero un man que de pronto es más relajado, está dispuesto a aprender, quizás no sabe tanto, pero habla 4 idiomas que otro que tiene máster y no sé qué y se gasta un montón de dinero y además por gastarse todo ese montón de dinero me va a pedir más dinero que este que quizás empieza trabajando por menos dinero, pero va a aprender en el proceso y yo lo puedo educar. Sí. Eso es lo que yo veo a grandes rasgos, pero obvio que hay muchos tipos de casos, entonces no lo sé, pero sí. Pero bueno, regresando a la educación básica, la primaria, otra cosa que quieres comentar de las grandes Una cosa diferencias. que me gustó, una gran diferencia que yo vi aquí en general, bueno, aquí en Holanda, dependiendo de la metodología, hay todo tipo de cosas, pero se le da muchísima prioridad al juego. Sí. Y eso me encanta, de aquí, de la educación de aquí. Porque un niño tiene que aprender jugando. Es que es la mejor manera, eso no se les va a olvidar nunca. Entonces le da mucha. Y también al tiempo libre. Sí. El tiempo libre se le da un valor desde el principio. En cambio, en mi país, por ejemplo, el tiempo libre se ve como un ocio, se ve como una pérdida de tiempo. Que no estaba haciendo no nada eres útil. productivo. Sí, En cambio, yo, por ejemplo, una cosa que yo choqué culturalmente con gente ya vieja, yo estoy hablando ya de lo que pasa después de darle un valor o no valor a ese tiempo de ocio, es que aquí tú ves que gente ya vieja, pensionada, tienen hobbies increíbles. O sea, es gente que habla otros idiomas o sigue estudiando. Es gente que, por ejemplo, amaestra palomas para mandar mensajes. Hobbies como crochet, pero se dedican a hacer por hobby mandar ropa a la India, a los niños de la India. Entonces, yo veo que son hobbies muy elaborados porque le dedican tiempo al tiempo libre. O sea, sí. se A dedican desarrollarlo a través del y con tiempo. placer, es algo que te gusta y te pone Sí. feliz. Entonces, eso fue algo que me gustó de la educación acá. Y también eso, ahorita que mencionas de como que las actividades extracurriculares en México, no todos los niños pueden hacer ese tipo de actividades porque también depende de lo que quieras, son más caras o no. Y aquí en general, como que yo he visto que la mayoría de los cursos de cosas que quieres hacer fuera de la escuela tienen más o menos los mismos costos mensuales. Entonces, sí. como que no es tan difícil que si un niño tiene un interés en algo, que lo lleves a cierta actividad. Sí. Bueno, también cabe aclarar que estamos en una región barata. Bueno, sí. Porque nosotros vivimos en la parte menos poblada de Holanda y en la parte más alejada de las grandes ciudades. Entonces también si tú vas a una ciudad más grande, también hay más competencia. Sí. Entonces quizás por eso puedes conseguir allá
jugar con los precios. Acá digamos que el precio tiende a ser estándar porque no hay mucha competencia. Sí, sí, también es cierto. Y otra cosa, hablando de actividades extracurriculares, la natación. Ay, Aquí sí, es una básico cosa... que los niños tengan 3 diplomas, el A, el B y el C, creo que Sí, por lo menos el A, ¿verdad? sí, Y entiendo que antes era incluso dentro de la misma escuela, sí, les daban la clase dentro de la misma escuela, ahora ya no, pero por sí. ejemplo, aquí empiezan, la mayoría o muchos niños van desde los 4 años a estos cursos de natación para tener su diploma para cuando ya tienen 5 años. Una cosa que sí, que he hablado y he averiguado con los papás y esto, es que los papás hacen el curso desde los 4 a 6 años porque en las actividades extracurriculares no hay mucha variedad para niños entre 4 y 6. Entonces lo que los papás hacen es aprovechar que como no hay muchas Ya. actividades, en esos 2 años sacan el diploma. Sin embargo, si tú hablas con un profesor de natación, de 4 a 6 son muy pequeños. Sí, Hay niños que tienen ese placer y que de verdad métanlos, o sea, pero hay niños que lo hacen es porque no tienen nada más que hacer con ese niño y de pronto no le gusta las otras pocas actividades que hay extracurriculares, entonces los meten en natación, pero por esa edad que tienen, porque no entienden muchas cosas todavía y porque no tienen la fuerza para ciertos movimientos, se demoran mucho más en aprender. sí. Cambio, niños que ya son más grandes aprenden mucho más rápido y pasan los diplomas mucho más rápido. Eso es lo que le está pasando a mi hija. Mi hija empezó en Exacto. mayo y el maestro dijo, no, no, ella que tiene 6 y medio se la va a llevar muy rápido. Y sí, empezó en mayo, lleva un par de meses y solamente porque nos vamos de vacaciones, pero si no, Va a él parar. dice, sí, va a parar, pero si no, dijo, yo creo que ella estaría lista para tomar su primer diploma ahora en septiembre. Exacto. O sea, Es que eso es a lo que yo me refería. Yo estuve hablando con varios papás y no es porque, o sea, sí es prioritario dentro de cuando tú haces el Inburgering aquí en Holanda te lo dicen. Acá pedimos que todos naden porque es un país que está debajo del nivel del mar, porque han habido inundaciones dentro de la historia de Holanda, se ha inundado y muchas veces ha estado más de la mitad del país debajo del agua. Y hubo una catástrofe en 1920 y algo, donde murió muchísima gente. Y desde esa catástrofe se ha implementado las clases de natación como parte de la seguridad. Además que hay agua por todos lados. Van a un campamento, hay un canal. exacto. No sé qué, hay un río. Van a la playita, que hay un lago. Todo tiene agua. Entonces, si un niño no sabe nadar, pues hay mucha probabilidad de un accidente. Y que se queden, Entonces, bueno, eso. y sin ser así alarmistas, es cierto, pero también que se queden fuera, ¿no? Por ejemplo, hicimos una carrera de obstáculos, mi marido, mi hija y yo, y llegamos al punto más divertido, que era aventarte como de una resbaladilla grande y caías al agua con lodo, y nos dijeron, si no tienes el diploma A, por lo menos no lo puedes hacer. Entonces, bueno, luego te pierdes cosas que Sí, todos pueden hacer o que muchos pueden hacer, ¿no? sí. Pero bueno, básicamente... Yo creo que eso es como el resumen de las... Y si ustedes que están viviendo acá y notan otras diferencias, nos encantaría que nos contaran qué otras cosas ustedes han notado, qué les llama la atención, qué choques culturales han tenido, cómo lo ven, qué cosas positivas ven, qué cosas no tan chéveres ven y que nos cuenten y también comenten todo lo que nosotras hemos dicho aquí porque de eso se trata el canal, de enriquecerlo con sus opiniones y con sus comentarios. Sí, y vamos a tratar de juntarnos más seguido, vamos a hacer un mayor esfuerzo por estar juntas y de todos modos les traemos por aquí nuestros cafecitos virtuales a la distancia con nuestras amigas expertas en diferentes temas. Y pues gracias por apoyarnos y por haber estado aquí, ya tenemos un tiempito por aquí y nos gusta mucho, es una terapia para nosotras y bueno, esperamos, hemos recibido comentarios buenos el otro día en una fiesta de Zumba de la maestra de Zumba Andrea, una señora nos decía, Sí. yo te conozco, me dijo, y yo, ¿y de dónde? Sí, por los videos que subes con Andrea y me dijo, me encanta, saludos a la señora Berta. Me dijo, me encanta su canal, se me hace muy buena la información que comparten y ella nos decía, hace 20 años que llegué yo aquí a este país, me hubiera ayudado mucho si hubiera existido algo como esto, ¿no? Entonces, nosotros con que lleguemos a una persona, a 2 personas, nuestra meta es esa, ¿no? Ayudar un poquito, tratar de hacerles un poquito menos pesada la carga. Y por favor, no se les olvide suscribirse, darle like, compartir con los contactos que tengan, ponerlo en sus redes sociales. Eso nos ayudaría muchísimo para seguir avanzando en esta labor.
Y si tienen alguna idea de otro tema que les gustaría que habláramos o que invitáramos a alguien, pues aquí estamos abiertas a las sugerencias. Bien, Y bueno, pues por ahora es todo. muchas Salud. gracias. Felices vacaciones a los que se vayan a ir de vacaciones, a los que no, que se quedan en casa o siguen trabajando, como quiera pueden ver un videíto por ahí de vez en cuando y nos vemos regresando. Claro que sí. ¿Sí? Hasta luego. Bye. Adiós.